Hey, welcome everybody. We're really excited tonight to share some ideas and some findings with modern orthokeratology lenses. Dávila. Sorry, my microphone. Saludos a todos, muy buenas noches. Es un placer estar con todos ustedes discutiendo este webinar de Ortho-k y control de la miopía. One of the goals tonight is to share with you the results of the VOLT study. And this is one of the most exciting times in Ortho-k because it looks like we can do a better job of myopia control than conventional Ortho-k lenses can. Una de las metas que tenemos para esta noche es compartir con todos ustedes los resultados del estudio VOLS. Es un momento súper interesante en el control de la miopía con lentes de Ortho-k. I'd like to start by saying thanks to Felipe and to Spectrum for organizing this meeting, and to my colleague Edgar Davida for being our translator. So thank you. Nos agradece Randy a Spectrum International, a su presidente Felipe Arroyave y este servidor por estar aquí con ustedes y ayudando con la traducción. And also thank you, all of you, for joining in tonight. I hope you'll enjoy the session. Y gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros y él espera de que disfruten esta sesión educativa. There are many Ortho-k lenses on the market today, and all of them are really well designed to alter the eye shape and reduce the myopia for patients. Existen muchos lentes de contacto de Ortho-k en el mercado y todos ellos están muy bien diseñados para manejar la miopía en el caso de lentes de Ortho-k. And when we look at the research on these lenses in children, they're able to typically slow down eye growth by about 50%, which is great. Y vemos cuando estos estudios se hacen de Ortho-k para manejar el manejo de la miopía, obviamente vemos que aproximadamente logran ralentizar un promedio de 50% del crecimiento en niños. So it doesn't appear that there's a design that will fail us in Ortho-k for myopia control. They're all very good. Y por tanto, no parece, según los estudios, de que haya un solo diseño que nos falle en manejar la miopía. Todos aparentan trabajar de una manera muy eficaz. But the question is, can we do better? Can we improve upon that 50% less eye growth and achieve a higher percentage of myopia control in children? Y la pregunta es, ¿podemos hacer algo mejor que ese 50% que estamos haciendo con lentes de Ortho-k? ¿Podemos mejorar ese porcentaje y por tanto, podemos ralentizar más la miopía en niños? And one of those ways is to use smaller optic zones in children. And that appears to be one of the methods that can assist in slowing down eye growth even more than the 50% we get in conventional design lenses. Una de las maneras aparentes para lograr mejorar esto usando lentes de Ortho-k es trabajar con una zona óptica un poco más pequeña. Y por lo que hemos visto, se nota de que esta manera de trabajar con esta zona óptica pueda obviamente mejorar los resultados y ralentizar más la miopía en niños. Now, what does it mean that the optic zone is smaller or it's bigger? And essentially, what it's telling us is where the peak of the reservoir is positioned. La pregunta es, ¿qué significa el que sea más grande o más pequeña la zona óptica o zona de tratamiento en estos lentes? Como ustedes pueden ver por la gráfica, lo que aparenta ser es dónde está ese pico más alto, donde está el reservorio mayor de lágrimas en el lente una vez que está puesto en el ojo. So, a conventional lens would be a 6 millimeter optic zone, meaning 3 millimeters from center. The lens achieves its peak or its thickest portion of fluid behind the lens. Como pueden ver, un lente convencional, en este caso la gráfica, de una zona óptica de 6 milímetros, lo que significa es que a partir del centro,
3 milímetros para cada lado, y como ven en esa área, ahí está el pico donde está el punto máximo de fluoresceína o esa piscina de fluoresceína que se forma en esa área. If we use smaller optic zones like 5.5 or 50 millimeters, then we're moving that reservoir in closer to the center. We're moving the hydraulic force closer to the apex of the eye. Si utilizamos zonas ópticas como 5.5, 5.0, un poco más pequeñas, lo que estamos haciendo es moviendo ese reservorio un poco más cerca de la zona de la pupila, esa zona óptica. So, one of the most recent studies to publish is called the VOLTS study, and this was done at Hong Kong Polytechnic in Hong Kong. Uno de los estudios más recientes con respecto a este tema es el estudio BOLS, que se hizo en la Universidad de Hong Kong Politécnica en Hong Kong. You will probably recognize two of the lead researchers, Pauline Cho and Peggy Chung. They're maybe the most prolific in publishing orthokeratology and myopia control research. Probablemente de la lista de los investigadores que tuvieron este estudio, puedes reconocer dos investigadores de talla mundial, especialistas en ortocratología, como Peggy Chung y la doctora Pauline Cho. And they led this young girl, Ella Go, to her PhD. So she did her, dedicated her PhD work to this study. Ellas lideraron a esta nueva doctora, la doctora Ella Wu, en su estudio, en su tesis para lograr su PhD. Now, a conventional Ortho-k lens, again, will show its peak, its deepest reservoir of fluid at around 6 millimeters diameter, 6 millimeters across. Un lente convencional de Ortho-k usualmente alcanza el pico de reservorio de fluoresceína aproximadamente, como pueden ver aquí, a los 6 milímetros. This study compared a conventional orthokeratology diameter of optic zone, 6 millimeters, against the smallest that we typically use in custom Ortho-k lens, a 50 millimeter optic zone. Este estudio lo que hace es comparar lentes de zona 6.0 con un lente de zona, la que es la más pequeña que se utiliza en Ortho-k actualmente, de una de 5.0. So the control was the larger 6 millimeter optic zone, and the novel lens it was tested against was the smaller 5 millimeter optic zone. Entonces, para seguir el protocolo del estudio, el control es el lente 6.0 y el aparato médico Nobel, en este caso, es el lente de Ortho-k de 5.0 milímetros de zona de tratamiento. If 6 millimeter optic zones typically provide us with 50% less eye growth, what would a 5 millimeter optic zone provide? Would it be the same? Would it be worse? Would it be better? Entonces, la pregunta que quiere contestar el estudio es, ¿un lente de zona óptica 6.0 versus un lente de zona óptica 5.0? Sabemos que la de 6.0 ralentiza aproximadamente 50%. La pregunta es, ¿un lente de 5.0 ralentizará un porcentaje más alto, sí o no? So, again, what we're trying to do is compare a reservoir that's at a conventional 6 millimeter diameter to a reservoir that's at a much smaller 5 millimeter diameter. Entonces, al final del día lo que queremos hacer es, como pueden ver en la gráfica, la parte inferior, estamos comparando un diámetro, una zona de tratamiento de 6.0, que es donde está el pico del reservorio, versus, obviamente, uno más pequeño. Como pueden ver en la parte superior, 2.5, 2.5, haces 5, que es el lente Nobel que queremos verificar. Now, being done in Hong Kong, of course, it was done on all Asian children of moderate myopia up to 4 diopters and relatively high astigmatism up to 2.5 diopters of refractive astigmatism. Y entonces, siendo
un estudio hecho en el Hong Kong Polytechnic, en la Universidad de Hong Kong. Obviamente, la inmensa mayoría de los pacientes son de etnicidad asiática. Como pueden ver, la edad promedio de 6 a 11 años, miopías básicamente moderadas entre 0,75 menos 4 y el astigmatismo, que para este caso relativamente alto, hasta 2,50. Now, one of the things they looked at was the optic zone and how many metrics that they could analyze. And this list you're looking at are one of the many groupings of data that they collected. Obviamente, una de las cosas que se quería hacer era analizar el tratamiento en la zona óptica, pero como pueden ver de todo este listado que tenemos a su disposición, había muchas más cosas que se querían verificar. Como pueden ver, está todo en inglés, pero ven descentración horizontal, vertical, descentración y zona óptica de una área de otra manera, el desenfoque temporal, nasal. Todo esto se estudió, como pueden ver ahí, en este análisis. So, which one of these gave us a indication of when you would get good or poor myopia control? Y la pregunta clave es, ¿cuál de estos grupos o cuál de estos análisis en cada uno de esos grupos nos iba a permitir de que funcionara mejor o peor el tratamiento y obviamente la ralentización de la miopía? And it works out that a relatively small number of analyses options that we could do will tell us when we're going to get good or bad myopia control from orthokeratology lenses. Y de todos los dos grupos, subgrupos que teníamos, estos que están acá fueron los grupos que tenían que ver básicamente con el que pudiéramos ralentizar más o menos durante el estudio. And one of those things that's easy to understand is the horizontal and the vertical size of the treatment zone is indicative of when you're going to get good or bad myopia control. Y una de las cosas importantes que vemos es, como pueden ver ahí, en el diámetro horizontal y el vertical, nos daba mucha información con respecto a que si nos iba a dar una buena ralentización o no. So essentially, the smaller you can make that red ring, the better the myopia control will be. The larger the red ring, the worse the myopia control will be. En palabras sencillas, esto es un mapa tangencial, como ustedes pueden ver acá, mientras ese anillo rojo que está en el centro, mientras más grande, menos ralentización, mientras más pequeño, más ralentización. And this is kind of related, but the another area that Ella found was predictive was the surface area of that red ring, the area within the red ring that was predictive of good or bad myopia control. Y otro punto importante que era predictivo de si funcionaría bien o no la ralentización era el área dentro de ese anillo rojo que ustedes pueden ver ahí. So, when we look at the two outcomes for the larger 6 millimeter optic zone and the smaller 5 millimeter optic zone, you can see the treatment zone size was greater when you have the large optic zone, the blue. It was a smaller treatment zone on the cornea when you use a small optic zone lens. Como ustedes pueden ver, en este caso en el horizontal, TZ significa zona de tratamiento o treatment zone. Como ustedes pueden ver, en el de 6 milímetros, la zona de tratamiento era más grande, obviamente, que la de 5 milímetros, que era más pequeña. Now, this isn't really any big surprise. If we use a bigger optic zone, we're likely to pull the epithelium out farther, create a bigger treatment zone. But what the study has shown us is that we can very easily control the size of the treatment zone by using or varying the optic zone of the Ortho-k lens. Y obviamente hace sentido el mero hecho de que usamos una zona más grande versus una zona más pequeña, pero sí, una de las cosas que notamos es que obviamente
cambiando la zona de tratamiento en el lente, podíamos definitivamente crear una zona de tratamiento más grande o más pequeña. O sea que el mero hecho de poder manipular las zonas nos daba como resultado una manipulación de la zona de tratamiento. So we know that we can alter the size of the treatment area, the epithelial change, but what does that do for myopia control? Y entonces nos dimos cuenta de que definitivamente pudimos al cambiar la zona óptica, podíamos cambiar la zona de tratamiento, pero la pregunta que quedaba es, ¿qué hace ese cambio a ralentizar la miopía? And this one little area is so important to myopia control and Ortho-k. It affects the spherical aberration, it affects the defocus in the pupil, and creates an incredibly powerful signal to slow down eye growth. So, treatment zone is critical to creating good or bad myopia control. Como pueden ver, el mero hecho de cambiar las zonas afecta obviamente la zona de tratamiento, afecta la zona de desenfoque, afecta las aberraciones esféricas creadas en el sistema y obviamente afecta la ralentización. So there's a few things that we can pull from this study. The horizontal size of the treatment zone, the vertical size of the treatment zone, and the treatment area can all be controlled. This we understand from the Hong Kong study. Una de las cosas que ya podemos dar claro y que podemos resolver con respecto al estudio, el estudio de Hong Kong, es que obviamente podemos manejar la zona de tratamiento horizontal, como que podemos manejar con lentes de Ortho-k la zona de tratamiento vertical o el área de la zona de tratamiento total. Now, here's the really exciting part, and this is the outcomes for myopia control, for axial growth. And as you can see, the blue is showing you the progression rate of the kids in a 6 millimeter optic zone. The orange is showing you the axial growth or progression rate of the kids in the 5 millimeter optic zone. Y como pueden ver, esta tabla es la parte interesante del estudio. La raya azul corresponde a la progresión en largo axial a través del tiempo del lente con una zona óptica de 6 milímetros, que es la que está en la parte superior, y la raya anaranjada en la parte inferior corresponde a la razón de elongamiento axial a través del tiempo con el lente de zona óptica de 5 milímetros. Most 2 year studies in Ortho-k lenses have shown a 0.34 to 0.36 increase in axial growth. So that's the norm for a conventional Ortho-k lens, 0.34 to 0.36 over 2 years. Como pueden ver, en el caso del lente de 6 milímetros, a través del estudio que fue por 2 años, lo que ralentizó en términos de algo axial es de 0.34 a 0.36 milímetros, que es lo normal para un lente convencional de Ortho-k. But as you can see, the 5 millimeter optic zone showed 0.15 millimeters of axial growth. Essentially, that works out to 78% less eye growth compared to a typical control group of a glasses wearing control group. Como ustedes pueden ver ahí, en el lente de 5 milímetros, el progreso del arco axial es de 0.15, que es básicamente un 78% de reducción en el largo axial si lo comparamos con quizás un 50%, que es lo que se usa en un lente de Ortho-k convencional. So the good news is we can do better than 50% less eye growth. We can alter the construction of Ortho-k lenses to improve it even more. Y la que sacamos de todo este estudio es que al final del día sí podemos lograr una mejor ralentización del progreso del largo axial en un lente con una zona de óptica de tratamiento más pequeña, como pueden ver a través de la tabla. One of, for me, one of the exciting things is
Orthokeratology is still evolving. I think 78% less eye growth is incredible. I'm really proud that we've been able to achieve that, but we might be able to get even more. Randy comenta que encuentra súper interesante el mero hecho de que todavía, y que con que logremos con una zona de 5 milímetros un 78%, y el mero hecho de que todavía estos lentes se están trabajando y manejando, pues nos llena de esperanza de que podamos ralentizar aún más manejando los diferentes diseños de lentes para Ortho-k. So the research will continue and we'll see how much more is possible. Y obviamente la investigación continúa y veremos si podemos llegar mucho más allá de ese 78% de lo que se logró en un estudio como este. But today, this is 78% less eye growth, the highest that we've seen in optical interventions, is possible through spectrum using the Moonlens. Obviamente hoy día, a través de una plataforma de lente Ortho-k como Moonlens, podemos ver de que es posible lograr una ralentización de hasta un 78%, que es lo más alto que se ha visto básicamente en un estudio de Ortho-k. Now, there's another benefit of using smaller optic zones in Ortho-k. When your surface area of suction force is smaller, then you're able to achieve higher refractive changes. So getting a 6, 7, 8, maybe 9 and 10 is even possible with the smaller optic zones. Otra ventaja importante de usar zonas ópticas más pequeñas es que obviamente al ser la zona óptica más pequeña yo puedo trabajar más dioptrías miópicas. El ejemplo que nos darán de que quizás con un lente de 6 milímetros podemos llegar hasta 5 o 6 dioptrías, pero con una zona óptica mucho más pequeña, como yo puedo crear más succión más fácil en esa córnea, pues puedo llegar hasta 7, 8, 9, quizás 10 dioptrías versus solamente 5 o 6, que es lo que logramos en un lente de zona 6.0. Now, with the Moonlens, you have a design that is highly customized in base curve, in tear layer depth, optic zone size, lens diameter, sagittal depth, alignment zone shape, edge lift, and toricity. It's a very customized Ortho-k lens. Con el lente Moonlens, con esta plataforma, le podemos ofrecer un lente de Ortho-k altamente customizable o que sea totalmente a pedido. Parámetros como curva base, la profundidad de la capa lagrimal, el diámetro en la zona óptica, el diámetro total del lente, la altura sagital, las zonas de alineamiento, el levantamiento de borde, inclusive la toricidad. Todos estos parámetros pueden ser customizados con una plataforma como Moonlens. Now, how do you fit a lens that's at this degree of customization? Is it a really difficult lens to fit? That's the question. Y la pregunta es, con toda esa posibilidad de customización, de cambiar parámetros, ¿será la plataforma difícil de adaptar? Esa es la pregunta. Dr. Davida and I would like to share with you how this procedure works to build a lens that's this customized in Ortho-k. Y queremos demostrarle tanto Randy como yo cómo es posible customizar esta plataforma, este lente de AutoCAD llamado Moonlens. Essentially, all you need is the spectacle RX, the size of the cornea, and the corneal topography. Esencialmente, lo único que nos hace falta es, obviamente, la receta al aire del paciente, obviamente no autorrefractor, sino refracción al aire, el tamaño de la córnea, como pueden ver ahí, y la data topográfica. There are two ways to calculate these lenses. One is with the calculator, the CAT calculator, and the other is using the CAT cloud platform, both of which you can get from Spectrum International. Hay dos maneras muy sencillas de cómo calcular estos lentes. Ambas opciones se pueden acceder a través de Spectrum International. El primero es la calculadora CAT regular y la otra es la calculadora CAT
a nivel de nube, en la plataforma a nivel de nube. The primary difference is the calculator is more manual entry. The Cat Cloud platform is more automated. So the platform is easier, the Cat Cloud platform. La diferencia significativa entre un sistema y otro es que en el área, la calculadora CAT, que es la primera que tienen a su mano izquierda, está diseñada para entrar la data manualmente, mientras que en el caso de la plataforma CLAT en la nube, está diseñada para que sea autómata, o sea que uno pueda obtener la información de un topógrafo y la lleva directamente a esa plataforma. Now, we'll talk about the platform, and the way it works is you take the topography, you upload it to the cloud, to the platform, and it does all the construction of the lens completely automated within seconds. And the output is your customized moon lens. Vamos a hablar un poquito de la plataforma en nube. Esto es muy sencillo. Usted hace la topografía. Esa topografía usted automáticamente la puede subir directamente a la plataforma, obviamente con el software del topógrafo, y en cuestión de segundos, la plataforma en nube es capaz de construirle o diseñarle un lente para su paciente. Edgar, I don't know if you would agree with me, but if you don't mind sharing your thoughts, I think an Ortho-k lens might be the most complex construction in a contact lens that we fit today. And being able to use a platform, a software that designs the lens, just makes it much easier, especially on practitioners who are new to orthokeratology. Yes, I definitely agree with you. Let me give these guys a little bit of information. Please. Andy me comenta de que si yo estoy de acuerdo con él en que el mero hecho de poder, obviamente con lo que tenemos hoy día, una plataforma como esta, quizás un lente de AutoCAD de tan gran personalización, quizás pueda ser un poco difícil para pacientes que empiezan a trabajar con esto o para pacientes o para doctores que nunca han trabajado de ortocratología, pero ahora con herramientas como estas definitivamente es mucho más sencillo, porque la plataforma y utilizando la inteligencia artificial de estas plataformas, pues nos ayuda básicamente con el mero hecho de poder tomar una buena topografía para subirla a la plataforma en nube y que nos calcule automáticamente el lente, sin tener que estar nosotros tan pendientes a todos y cada uno de esos diferentes atributos que tenemos que manejar. So the design is based on having really good topography. So both Edgar and I would encourage you, no matter what design you're using, be sure that you have very good quality baseline topographies, pre-ortho-k topographies, and that way you're more likely to have a better initial outcome in lenses. Randy nos deja saber, en cualquier tipo de lente de Ortho-k es sumamente importante y hacemos un hincapié grande en esto y Randy quiere que le haga hincapié de que obviamente para obtener excelentes resultados hace falta buena información. Y de ahí a que obviamente tomar unas buenas topografías sea básicamente mandatorio para obtener buenos resultados. O sea, que queremos que tengan en cuenta, podemos trabajar en la nube con ustedes, podemos diseñar lentes exactamente perfectos, casi perfectos para ustedes, pero obviamente de parte de ustedes nos hace falta que ustedes que están detrás de ese topógrafo sean capaces de tomar una buena topografía, lo cual no debe ser nada difícil, sino de poner un poquito de cariño a esas medidas, de manera que la topografía sea de gran calidad. So what will happen is the topography is uploaded to the software and it's going to determine all of the lens parameters that would be required to output the final lens. Al final del día lo que hacemos es una buena topografía, se envía esa información a la plataforma en nube y la plataforma o el software es capaz de diseñar todos y cada uno de los parámetros requeridos para proveer a nuestros pacientes un lente especializado de AutoCAD. So just to show you some of the things it does to customize, you'll notice that it's looked at the date of birth of the patient that's been uploaded from the map.
And this is a child, an 8-year-old child. Therefore, it's going to choose a myopia control optic zone of 5.5 millimeters. Como pueden ver, de todos los atributos y los parámetros que estamos trabajando, uno de los más importantes para hacer los casos independientes es la edad del paciente. Porque según la edad del paciente es que se coge, obviamente, esa zona de tratamiento. Como pueden ver, es un niño de 8 años, estamos pensando en manejo de la miopía. Como pueden ver, automáticamente él prepopula y nos deja saber que la zona que vamos a utilizar para ese niño es de 5.5 milímetros. It's going to look at the sagittal differential. That's the toricity of the peripheral cornea and determine, does this patient require a symmetric landing or a toric landing? In this case, when the sagittal differential is under 30 microns and we're at 19, it's therefore chosen a symmetric landing for the patient. Otro aspecto sumamente importante y es increíble que esta máquina lo haga directo es que estamos trabajando en ese parámetro número 2, es la diferencia en ságita. Los lentes de Ortho-k regularmente se miden a una diferencia en ságita de un meridiano a otro, usualmente a una cuerda de 8 milímetros. Entonces, como puede ver en este caso, la diferencia en ságita a una cuerda de 8 milímetros fue de 19 micras. Por tanto, el mismo lente en la parte inferior en recomendaciones nos dice que es un lente de geometría simétrica. También sabemos por estudios, que el mismo Randy ha hecho anteriormente, si esa diferencia en ságita es de 30 micras o más, automáticamente el sistema nos tiraría un lente que sea tórico y no simétrico. And then it looks at the visible iris diameter of the patient based on the topography. It's determined the size 11.4 millimeters, and therefore the size of the Moonlens should be 10.6. So it's using all of the data from the topography and the patient's age and RX to customize every zone of the lens. Como ustedes pueden ver, al otro parámetro súper importante es el tamaño de esa córnea, en este caso el diámetro horizontal visible del iris. El tercero es el H, que nos dice HBID. En el caso de este paciente es de 11.4 milímetros. Como la máquina tiene esa data, ya la tomó de la topografía, automáticamente el sistema nos escoge el diámetro apropiado y en este caso es 10.6 milímetros. Now, what you can imagine is that this software is just going to do all the work for you. So you don't have to be an expert in orthokeratology to design a highly customized lens. But if you are an expert, like Edgar as an example, you could use a platform like this and design a lens in literally seconds. Y en el caso, muchos de ustedes que no tengan mucha experiencia o que no hayan trabajado en este AutoCAD, pues pensarían que quizás trabajar un sistema como este, de un lente como este que es tan personalizado, pues debería ser extremadamente difícil, pero obviamente ya con una plataforma como esta, vemos que es extremadamente fácil el proveer o poder crear para sus pacientes lentes personalizados. Obviamente, parte de la premisa, y lo repito de nuevo, de que obtengamos excelentes capturas de esa topografía del paciente. Let's just look at the left eye calculation just for a second, because it's interesting in that the patient's sagittal differential on the left eye was just above that 30 micron threshold. This patient has 33 microns of differential around the peripheral cornea, and therefore, on the left eye, we need a toric lens. Es interesante, vieron el ojo derecho, ahora estamos viendo el ojo izquierdo, y en el ojo izquierdo, como pueden ver en el segundo, obviamente el mismo paciente, 8 años, la diferencia en ságita en la cuerda de 8, en este caso es 33 micras. Al ser mayor de 33, ya la máquina asume de que tiene que ser un lente tórico y como ustedes pueden ver la recomendación, entonces el lens geometry o la geometría del lente dice, antes decía simétrico, ahora dice tórico, porque se pasó de las 30 micras, que es lo requerido para, para poder utilizar un lente o para tener que utilizar un lente tórico. Now, down at the bottom, you can see the parameters for the moon lens, the base curve, the diameter, optic zone.
reverse curve for the flat, alignment zone for the flat, reverse curve for the steep meridian, and alignment curve for the steep meridian. So all the parameters are output, are calculated for both you and for Spectrum to be able to manufacture. Una vez con esta calculadora, como puedes ver en la parte inferior, nos da la data total necesaria para crear el lente. Curva base, el poder, diámetro. Y como pueden ver, está tanto el radio plano como el radio curvo. Recuerden que en este caso es un lente tórico, entonces tenemos dos radios y dos zonas de profundidad para poder crear ese lente tórico. Then finally, it's going to take both right and left that you order, and you just submit them automatically online to Spectrum. So Spectrum will receive the order, they'll process it immediately. They've got all of the information they need, your account, your patient, and the Moonlens data to automatically have the lens ordered. Y como ustedes pueden ver, al final del día, una vez que está toda esa data, y les recuerdo, como nos mencionó Randy hace un momento atrás, una vez que usted entra la data, esto es cuestión de segundos. Usted puede revisar la orden que está pendiente para ser puesta. Una vez que está ahí, usted le envía y la somete, obviamente la compañía recibirá toda esa información para poder procesar esa orden de ese paciente de manera casi automática. Now, not every time do we get the perfect bullseye outcome. Not every case will we have the perfectly centered treatment zone. So, how do you fix that when you don't have the perfect bullseye? Todos ustedes que hayan hecho Ortho-k conocen de que obviamente no en todos los casos de la primera podemos obtener un resultado perfecto. Y de los que no conocen de esto, pues se lo hacemos llegar. Como cualquier tipo de adaptación, hay casos en los cuales no puede ser el resultado más perfecto posible y obviamente tenemos que saber cómo manejar ese caso dependiendo del resultado que obtengamos y le vamos a dar los ejemplos. The software was also designed to walk you through the post treatment outcome to assist in optimizing the fit of the lens so you can have the ideal outcome. A mí me está totalmente increíble. Esta plataforma es tan y tan inteligente que hasta te ayuda a resolver los problemas. O sea, como se dice en inglés, troubleshooting, es resolución de problemas. Ya una vez que está identificado el problema, como ustedes pueden ver en este caso, yo pudiera escoger cuál es el problema, le digo a la máquina qué tipo de problema y la máquina es capaz de ayudarme a arreglar el problema solamente con yo decírselo sin tener que hacer yo nada. Increíble. So here I've uploaded my outcome. I have this topography was the result of the fit, and I'm going to compare this to the gallery of options. A bullseye. Is it a bullseye? No, it's riding high. Is it a central island? Is there apical steepening? No. Is it a frowny face? Is the blue treatment zone riding low? No. But it appears to be the smiley face. So you're going to compare your outcome to the gallery of findings and determine the map that matches your topographical outcome. Como pueden ver, obviamente cuando uno hace Ortho-k, hay que darle un seguimiento con la topografía. Esos seguimientos se hacen días después de que estamos trabajando con el paciente. Y lo que ustedes ven a la mano izquierda es la topografía que yo le hice a ese paciente con el resultado que estamos obteniendo. Yo puedo subir a la plataforma esa topografía directamente. Una vez que la sumo, ya la tengo en la pantalla y voy a ir al lado derecho. Está un área donde usted puede escoger cuál de las siguientes opciones o cuál de los siguientes resultados usted obtuvo. El primero, donde dice Bullseye, obviamente ojo de buey, que todo perfecto. El segundo, una isla central. El tercero, una carita sonriente. El cuarto, una carita triste. Y el quinto, descentración. Obviamente, ustedes pueden ver en el caso de la topografía que yo tomé, que estaba una carita sonriente. Por tanto, lo único que tengo que hacer es darle en esa área, escoger carita sonriente, y ya puedo empezar a trabajar el caso. Now, when we modify parameters, we need to know that
the alteration is for smiley face, but how much tighter do we make the alignment zone? How much steeper do we make the reverse curve? And you determine that by choosing whether you have a mild, a moderate, or a severe outcome. Do you want a small change, a normal adjustment, or a very severe change to the lens parameters? Obviamente, cuando queremos arreglar este tipo de problemas que surgió en este caso, carita sonriente, obviamente tenemos que saber el grado donde se sale de esa normal. Pero muy sencillo. Obviamente, vemos de esa galería que produce el sistema, nosotros vamos a comparar lo que tenemos versus, obviamente, las opciones posibles y pueden ver como hay una descentración leve, mínima, o una moderada o una severa, y hacemos el macheo o escogemos lo que vemos con lo que es posible y entonces seguimos trabajando el caso. In this case, the outcome looks like it's mild or maybe severe. It's in between. And when in doubt, always choose moderate. That's going to create an adjustment that's significant in all of the zones that are required. So if I were uncertain, I would choose a moderate smiley face. En este caso, vemos la topografía, vemos que se parece bastante en un lado a leve, pero quizás en una escrita se parece un poquito severo. Entonces, cuando tenemos esa duda, siempre lo que hacemos es que nos vamos por el medio, nos vamos de la manera más segura y es que vamos a marcar como que es moderado el ajuste que tenemos que hacer, o los cambios By que tenemos. sorry, go ahead, Edgar. That's it. Okay. By choosing any of these options, that's going to result in the software making the adjustments it needs to correct the centration of the lens or the fit of the lens, the comfort, whatever needed to be adjusted. It's going to automatically make those parameter changes. Entonces, miren lo que ha llegado la inteligencia de los softwares que a la vez que uno marca, pues en este caso entendemos que vamos a buscar moderado, el software entonces es capaz de automáticamente hacer los cambios a los parámetros de ese lente para arreglar el problema. O sea que aunque usted no tenga, obviamente yo recuerdo, yo me certifiqué en Ortho-k en el 2003, estamos hablando de hace 20 años atrás. Y en aquella época era cambia lente y cambia lente y cambia lente. A todo era básicamente manual, no había todo esto. Y me asombra el día de hoy que como la inteligencia artificial ha aumentado tanto de que podamos, nada más con hacer una buena topografía, podamos hacer todos estos cambios y tener el problema de una manera bien segura y bien sencilla. Now, we might have a smiley face outcome, but we also might have undercorrected the patient. So you can alter for or fix many confounding issues in the software. As an example here, I could enter if the patient had -1 under correction, I could enter that here and the software would adjust for the smiley face, but also adjust for the under or over correction. Esto, y cada vez se pone más increíble. Sabemos, y si no sabe, le comento, cuando usted está evaluando el paciente, puede ser que tenga una carita sonriente, que le está un poquito desplazado hacia arriba, pero además podría pasar de que tenga el caso de que además de eso le falte algo de tratamiento. O sea que no, además de que está un poquito hacia arriba y esté descentrado superior, falte área de tratamiento. Si eso pasa, que puede pasar, el programa es capaz usted pone, por ejemplo, la refracción residual que tenía. Si ese paciente, va a empezar que empezamos con un -4 y el paciente está en 1,50 todavía, ese 1,50 lo puede poner donde dice la receta esférica residual y entonces el programa es capaz de ser tan inteligente de corregir tanto el problema de descentración superior como el problema de falta de tratamiento para que de ese negativo 1,50, por ejemplo, se los pongo un ejemplo al azar, pues que ya, pues llega quizás plano o un punto 50 positivo, que es lo que medimos o lo que queremos en Ortho-k.
So, this platform was designed to also assist with the post wear outcome when you need changes. It's designed to make it easy for a experienced or for a new practitioner to adjust parameters and optimize the fit. Y esta plataforma, al final del día, como ustedes pueden ver, está diseñada para ayudar tanto a la persona que lleva tiempo haciendo esto como a la persona que básicamente tiene básicamente nada o ningún tipo de conocimiento. Está diseñada de manera que le pueda ayudar a trabajar todas las adaptaciones extremadamente personalizadas para sus pacientes. So, this platform is meant to help you with your Moonlens fitting, whether it's to design the initial lens or to optimize the fit of the lens. It could be the easiest software platform in orthokeratology that I've ever worked with. Como pueden ver, la plataforma está diseñada para dos cosas. Número uno, ayudarlos a ustedes a diseñar por primera vez su lente. Y número dos, para ayudarlos también a resolver problemas. O sea, no solamente diseñarlo, sino también si hay algún tipo de problema, podamos resolverlo. Y Randy comenta, y yo estoy totalmente de acuerdo con él, de que quizás es el software más especializado que yo he visto y más sencillo que yo he visto para trabajar pacientes de Ortho-k. One of the strengths, I think, is that it makes it possible for somebody relatively new to orthokeratology to essentially operate like an expert. They can design a highly customized lens. They can fix when lenses need changes. So it doesn't require a high level of understanding of orthokeratology lens construction. You just rely wholly on the fitting software. Uno de los puntos fuertes, obviamente, de esta plataforma es que a aquel practicante que tiene básicamente nada de experiencia o prácticamente nada o nada de experiencia, pues los ayuda a trabajar como unos expertos porque el programa está diseñado para poder diseñar lentes automáticamente. Y por tanto, como les dije al principio, lo único que hace falta es una buena topografía. So this system is efficient, accurate, and effective for anybody, whether it's a neophyte, somebody new to orthokeratology, whether it's a technician that's assisting the optometrist or assisting in the eye care practice, or for somebody who's an expert at Ortho-k, this platform is just designed to be efficient, accurate, and effective. Como ustedes pueden ver, esta plataforma es totalmente ayuda a cualquier persona a ser eficiente, preciso y efectivo en crear y resolver problemas si sale alguno en pacientes para Ortho-k. Edgar, I'm sure you can share some of your experience designing an Ortho-k lens. If you're doing it using, let's say, the fitting software, the topographer, or you're using a third party and punching in lens parameters, it takes a lot of time to do that. And uh, being able to be efficient with something that automates this whole construction of a reverse geometry Ortho-k lens, it really saves a lot of time, doesn't it? Sí, definitivamente, Randy nos comenta me comentaba la experiencia que yo tengo trabajando en Ortho-k. Es interesantísimo porque hay dos, como pueden ver ustedes, hay dos calculadoras. Está la manual y está la que es en nube totalmente. Y déjame decirte que la manual trabaja bastante bien, pero van a ver, y se está poniendo mucho de moda, y es lo que está sucediendo ahora, todas las plataformas que están integradas. Y la parte de la nube es una plataforma integrada. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay un ser humano entrando data, sino que lo que agarró el topógrafo lo pasa directamente al software. Siempre se sabe que es, como ven ahí, más eficiente, más preciso y más efectivo. O sea que el mero hecho de que yo no tener que, ahí puede haber error humano en entrar la data, no es lo mismo que la computadora del cerebro de una computadora al cerebro de otra computadora, y obviamente al final del día es una diferencia inmensa. Y como van a ver, la tendencia en contactología especializada son, es esto, que todos esos aparatos estén integrados. La integración, como pueden ver ahí, yo no creo que se explique de mejor manera. La integración en los aparatos
o en este tipo de instrumentos nos hace mucho más eficientes, mucho más precisos y mucho más efectivos, nos ahorra tiempo, nos hace trabajar como expertos y obviamente todo esto en el bien de nuestros pacientes. Now, if it seems intimidating to use topography that you might be new to use fitting software that might be new to you, and to do an orthokeratology, a treatment that might be new, a contact lens that's new to the practice, that's okay because the Spectrum team has incredible consultants that can assist and walk you through the entire process. So I feel very confident that anybody that's working with Spectrum has the benefit of having Edgar, having Ricardo, having the entire team to back them up and assist with this what might be a new procedure. Y obviamente hemos visto lo sencillo que es, pero si después de todo, pues usted tiene sus pequeñas dudas y no sabe y tiene un poquito de pena de cómo comenzar o un poco de miedo, lo cual es totalmente normal, no tengan preocupación ninguna. Como ustedes saben, los que ya nos conocen, nosotros tenemos un grupo grande de consultores que trabaja con expertos directamente para llevarlos a través de este trayecto tan interesante. Lo único que requerimos de ustedes es que haga una buena topografía y eso pues obviamente si usted tiene topógrafo pues ya sabemos que es relativamente fácil de hacer. Lo demás, en el caso que necesite consultoría, necesite unos pequeños orejitas, necesite un poquito de ayuda, pues estamos ahí todo el tiempo para obviamente asistirles y ayudarles con sus adaptaciones. So, kind of wrapping this up or to conclude, what we know today is using a smaller optic zone lens like the Moonlens can give us better myopia control than we could previously achieve. And the second piece to that is we can also achieve higher refractive changes with that smaller reservoir, with that smaller optic zone. Achieving high refractive changes are now possible, both myopia and astigmatism. Para hacer un pequeño resumen de todo esto, hay dos cosas importantes que tenemos que considerar. Número uno, como ya hemos visto, el mero hecho de poder manejar o manipular la zona óptica. Ya vieron el estudio que les mencionamos anteriormente y hay otros estudios como esos que nos dejan saber de que obviamente podemos ralentizar un porcentaje mayor en estos pacientes. No solamente nos quedamos en el 50%, ya estamos en el 78%. Y créanme, en el último año han salido varios estudios interesantes con respecto a la importancia de las zonas ópticas. Esto no es uno solamente, hay varios estudios con respecto a esto. El otro punto importante es que obviamente si usamos zonas ópticas pequeñas, podemos trabajar a metropías más altas. Lo que les comenté, si la zona es más pequeñita, yo puedo hacer un poquito más de presión hidráulica y obviamente ese rango de poder que puedo manejar es más alto. No nos quedamos en el 5 con el 6, podríamos subir 7, 8, 9 y sabemos que hay pacientes que el rango 5 y 6 no hay problema, pero sabemos pacientes que están un poquito más altos y entonces el mero hecho de poder manejar rangos más altos, pues podemos beneficiar a muchos más pacientes al final del día. Así que es un momento interesante para hacer Ortho-k. Las herramientas las tenemos, los estudios lo avalan y más fácil que nunca. The second piece to this is not only a lens is important, but a system. Some kind of fitting system helps to design the initial lenses, to problem solve the lenses. And that's something that Spectrum has with the Moon lens, being able to rely on technology, rely on the topography, rely on the software to do a lot of the difficult work of lens construction. Y Randy nos recuerda que no solamente, obviamente, es el lente, es el sistema entero. El mero hecho de tener un lente que tú puedas customizar totalmente, de que tengas herramientas como las calculadoras que tenemos acá, de que tengas obviamente un equipo grande de trabajo detrás de todos ustedes ayudándolos, pues crea el que podamos ofrecer un producto tan bueno como este. Así que al final del día, el sistema entero es lo que le ofrecemos a todos ustedes. And then I think the third piece to this is
like any specialty lens, having technicians, having consultants that can assist through the process, and a company like Spectrum to be your partner in orthokeratology is super important to the success of any practice. Y obviamente nos recuerda Randy de que el mero hecho de tener obviamente todo esto y tener el soporte grande de una compañía detrás de ustedes, pues los ayuda a entrar a este mundo de contactología especializada de una manera mucho más segura, mucho más tranquila. Les puedo, esto lo pongo yo y les comento, cuando yo empecé hace años, no había nada de esto y uno pues era más fácil uno gastar más dinero, trabajar un poco más difícil, gastar más tiempo, pero ahora con toda esta tecnología es mucho más sencillo. O sea, créanme, muchísimo más sencillo. O sea, esas calculadoras que se ofrecen son calculadoras libres de costo, no nos cuesta nada. La educación que le proveemos tampoco, y obviamente pues la tecnología está ahí. Y obviamente el aspecto importante de que una compañía como una de nosotros, detrás de todos ustedes, y le añado traerle a gente como a Randy Kojima para que estén dando estas charlas para todos ustedes, que eso, como ustedes saben, no lo hace todo el mundo. En este caso, Spectrum International, agradecemos al presidente y a todo el staff, al señor Felipe Arroyave, de que piense en nosotros y nos traiga a alguien como Randy Kojima. I was just saying, Randy, that also having such a nice and great person like you to actually help us with webinars like this is very important in order for us to learn and to actually enter into this excellent world of Ortho-k. Mm, well, thank you. It's a pleasure. I love being part of orthokeratology. I fit my daughter in Ortho-k when her myopia was starting to creep up, and it's every patient that you get to fit in Ortho-k, I think is always a treat because as you know, Edgar, as you can explain, the second you take those lenses off and a patient can see where they're not accustomed to being looking across the room and being able to see things clearly, it's always like a pleasant shock to them that it actually works. This isn't, some kind of voodoo. Sí, Randy nos comenta de que en el caso de él, primero que agradece la consideración que le tenemos, número dos, que él nos comenta de su hija, que él la adaptó en Ortho-k, cuando empezó la miopía a subir y obviamente la manejó. Y lo otro es que nos comenta es que lo que hemos vivido, lo que hemos trabajado Ortho-k anteriormente, yo recuerdo el primer paciente que yo adapté hace 20 años atrás, yo básicamente no podía creer lo que estaba sucediendo cuando yo pongo ese lente, y no empecé con un paciente muy alto realmente, era un paciente relativamente sencillo, bajito, pero el mero hecho de quitar ese lente y que el paciente viera casi perfecto sin nada, yo tuve que llamar a la compañía en aquel momento y decirle, esto es increíble, yo no puedo casi creerlo. Que ese es el efecto wow que tenemos nosotros cuando hacemos la Ortho-k. Poder darle a ese paciente, y no solamente para usted como proveedor, sino para el paciente como el que recibe los servicios, ¿verdad? Ese paciente puede tener la libertad de ver básicamente perfecto, mejor que perfecto, sin un aparato óptico puesto directamente en el ojo, es increíble. Y yo sé que van a estar tan fascinados como Randy y yo cuando adapten sus primeros pacientes, si lo han hecho, y si lo han hecho ya, con lo fácil que es con esta tecnología ahora. Um, Thank you, everybody. We sure appreciate you giving us some time tonight to learn more about Ortho-k, learn more about improved myopia control options that are available today. Edgar, did you want to take us through some questions? Is that the next step? Yes. Randy les agradece por su tiempo, obviamente, para estar aquí con nosotros. Él está súper contento de haber podido compartir. Y ahora vamos a tener unas pequeñas preguntas, nos las van pasando y yo voy traduciendo y las vamos discutiendo. Estamos listos para las preguntas. Vale, entonces, doctor Dávila, le preguntan al doctor Kojima, gracias por su conferencia. Le pregunto, esta es una pregunta del doctor Héctor Hugo Spáez, el doctor Miopía de Medellín, Colombia. Doctor Kojima, gracias por su conferencia. Le pregunto, ¿podría yo ordenar un lente de Ortho-k y hacer un lente multizona, es decir, 5 milímetros, 6 milímetros y 7 milímetros,
para generar un mayor defocus periférico en retina periférica paracentral, media y distal? Gracias, doctor. First question, Randy. Yeah, thank you very much for having us. The question is from Dr. Héctor Hugo Páez from Colombia. He was asking if it is possible or it is needed to actually, can we design an Ortho-k lens with different optic zones in order to create probably more peripheral defocus? Can we do that, or is that needed in order to create the more peripheral defocus? I think the next step in orthokeratology is to look at the pupil size and the eye shape, and then say, what is the customized optic zone for each individual patient? So I really like where this practitioner is going. They're thinking ahead, that using custom Ortho-k optic zones is probably where we want to go eventually. Al doctor a Randy le gusta la pregunta. Lo que nos comenta es de que sí, el futuro es precisamente quizás lo que el doctor Héctor Hugo nos está preguntando, de que en el futuro no tengamos unas zonas preestablecidas, como en este caso, bueno, tenemos zonas que no tiene otra gente, ¿verdad? 5.0, 5.56, pero que entonces yo pueda, nada más el mero hecho de ver el tamaño de la pupila de ese paciente en particular, crear una zona óptica ideal para ese paciente. Y me dice que ese es el futuro, que por ahí va la cosa. El doctor Héctor Hugo se nos adelantó por lo menos 10 años en esa área. Así que la idea es esa, quizás al final del día poder crear zonas ópticas totalmente a pedido. Aquí tenemos a pedido porque tenemos 3 zonas, pero como sabemos, el tamaño de las pupilas cambian de paciente a paciente, y tener una que sea específicamente para ese paciente será lo ideal. La próxima. I mean, what we know today is the smaller the optic zone we use, the greater the spherical aberration, the greater the defocus that's created. So simply by going smaller in optic zone, you're going to increase the defocus signal, you're going to increase the spherical aberration signal, and both have been shown to slow down eye growth. Y como Randy nos añade, lo que conocemos al día de hoy es eso, de que mientras más pequeña es la zona, mejor desenfoque creamos y mayor aberraciones ópticas. En este caso estamos hablando de aberración óptica de cuarto orden, que es aberración esférica, que es la ideal para el control de imagen de la miopía, que hago la aclaración. No es cualquier tipo de aberración, es aberración esférica, que es de cuarto orden. Y eso, pues, lo podemos hacer con las zonas ópticas. ¿Alguna otra pregunta? El doctor Ricardo Duarte las ha estado contestando muy diligentemente. Le agradezco enormemente por haberlo hecho. ¿Tienen alguna otra pregunta por el módulo de preguntas y respuestas? Ricardo was actually answering the questions, Randy. So we are very up to date in questions. Now, Okay. now Felipe is asking if there's any more questions before we continue with finish our session. Dávila, te voy a hacer una pregunta que no nos la hicieron por el módulo de preguntas y respuestas. Es del doctor Mateo Incapié. Nos pregunta, al disminuir el diámetro de la zona de tratamiento e incrementar la fuerza hidráulica, ¿podríamos encontrar un mapa de zona central en la topografía? Usualmente se refiere al mapa de la isla central, es lo que se está refiriendo el doctor. Correcto. Sí. Bueno, como regla general, la isla central se puede causar por 2 cosas. Es por sobretratamiento o falta de tratamiento. Obviamente, si adaptamos esa zona lo más que podamos, pues debemos ejercer presión hidráulica suficiente para no tocar la córnea directamente y no lastimarla, o para, obviamente, sí crearla suficiente. Algo que no está aquí, que no está especificado, y déjame preguntarle a Randy una vez y lo aclaro. Randy, they were asking about basically whenever we do Ortho-k fits, we can have central islands, right? So we can have central islands because we have a touch or we have not enough hydraulic pressure, right?
I was just telling them one of the advantages of, for example, this lens is the amount of microns that we can change in different areas. Can you elaborate a little bit more on that in the amount of change in terms of microns that we have? Yeah, typically a true central island is created by excessive apical clearance, too much fluid under the center. So you need to drop that clearance, reduce the fluid thickness so the epithelium isn't getting sucked up in the center. And the Moonlens can alter its depth in 1 micron increments, so very small steps if we needed to. Importante, una isla central real, porque una con toque te parece la isla central, pero no es real. Es porque se causó una erosión. Entonces parece la topografía una isla central, pero no es una isla central. Una real, primero que nada, por definición, está dada porque no hay suficiente, obviamente, presión hidráulica en esa área. Ahora, para que ustedes tengan idea y siguiéndole la pregunta del doctor, en el caso de Moonlens, ustedes pueden hacer cambios de una micra en las diferentes zonas. Y eso es prácticamente nadie hace cosas como esas en el mercado a nivel mundial. Se poder cambiar una micra, para que usted tenga idea, hay compañías que tú cambias de 25 micras o 15 micras. Pero en este caso yo puedo cambiar, si me hace falta una micra, cambio una, si son dos, si son tres, son tres. O sea, a ese nivel son los cambios que podemos tener en un lente como Moonlens. Es un lente ultra especializado y los cambios son a nivel micrométrico. Comparen con estos diseños y hagan esa pregunta para que ustedes vean. En muchos de los cambios son a 25 o a 10 a 15 micras. Nos Central pregunta la Islands. doctora Lucía Rosales. Buenas noches, Randy y doctor Edgar. ¿Qué se hace si el lente está muy ajustado, como se ve en la topografía? And the next question is, good night, Randy. Thank you. First of all, the question is, what if I have, if the lens is binding, is too steep? What will be the ideal changes to perform? If an Ortho-k lens is binding, that's probably a good thing more than a bad thing, in that it's saying that the suction forces under the lens are working appropriately. So the first thing I would try with the patient is to ensure that they're using the proper removal techniques in the morning. So artificial tear, a couple drops of artificial tear, a couple, 3 firm presses into the sclera and inferior, and then looking down, 3 firm presses into the lid and superior sclera, and just change that internal pressure slightly. And usually that's enough to free up a bound lens. But if the lens is truly binding all the time, it's not intermittent, it's consistent, then we should probably look at the edge lift. Does the edge lift indicate the lens is too close in apposition? Does the edge lift indicate that it's too high, we're hitting on the heel? So those are some of the things that we could think about looking at. Importante, Randy nos comenta, el que el lente esté un poquito sellado no necesariamente tiene que ser algo malo. Lo que está diciendo es que sí, esas fuerzas hidráulicas están ahí. Obviamente es repasar con el paciente las técnicas de remoción, usar una buena gotita antes de removerse el lente, tocarse un poquito en la parte de debajo del lente arriba, un poquito abajo para ayudar a despegar un poquito el lente. Ahora, si el lente está totalmente sellado, obviamente eso es contraproducente, no nos queremos de esa manera, y entonces usted puede ajustar el levantamiento de borde del lente. Y aprovecho la oportunidad para decirle, en este lente, en la mayoría de los lentes usted cambia el levantamiento de borde, yo he usado varios, así que sé lo que le estoy diciendo, de 1 grado en 1 grado. Para que ustedes sepan, en el caso de este lente, y qué bueno que se ve la pregunta, yo puedo cambiar el levantamiento de borde de 0.1 grado. O sea que cuando los demás lentes te cambian de uno en uno, yo tengo, por cada 1 grado, yo tengo 10 pasos más que otras compañías. En otras compañías es 1 grado, aquí es 0.1 grado. O sea que yo puedo hacer 10 cambios mientras otras compañías hacen uno. Para que ustedes vean cuán preciso es. Porque a veces pasa, y a lo mejor lo dicen por eso mismo. 1 grado puede parecer
poco para ustedes, pero a veces el paciente, un grado es un cambio grande. A veces tenemos el lente un poquito sellado, levantamos el borde un grado y ahora el lente está suelto. ¿Por qué? Porque no, nos hacían falta cambios más pequeños. Acá yo puedo hacer un cambio de un grado, de punto a un grado en punto a un grado, no de uno, para que usted tenga idea cómo trabaja este lente. ¿Qué nos Bueno, queda? doctor Dávila, yo creo que ya paramos las preguntas, ya no hay más preguntas. Sí. Randy, I have no words to thank you enough. You had 180 people from the entire continent, from Mexico to Argentina, every single country in Latin America connected. 180 people listening to this wonderful presentation that you just gave us. Thank you so much. Go enjoy your drink, and I appreciate all your hard work. A ti, Pleasure. Dávila, muchas gracias por esta traducción tan espectacular que hiciste. A todas las personas que se conectaron, muchas gracias. Tuvimos gente de todas partes de América Latina, desde México hasta Argentina, incluyendo todos los países y gente inclusive del Caribe. Así que muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Una feliz noche a todos y muchas gracias por haberse conectado. Y a mi equipo, por supuesto, un beso enorme y gracias por cambiar vidas a través de pedacitos de plástico. Muchas gracias a todos. Randy, thank you so much, brother. Lots of love. Thank you, Felipe. Thank you, Spectrum. Thank you, Randy. Thanks, Ricardo. Bye Thank bye. you. Thanks, Edgar. Stay safe. Thank you. Be Bye. safe. Thank you. Take care. Bye-bye, guys. Bye, Felipe. Bye bye. Bye-bye. Buenas noches.